Solamente vamos a una universidad determinada. Podemos ver el árbol, ¿no? Claro. Ustedes se dan cuenta, aquí tenemos, partimos de los valores promedios, aquí, por eso no estamos utilizando el análisis jerárquico aquí. Partimos de los valores promedios que tuvieron los estudiantes en expresión escrita y en comprensión lectora, y eso da un resultado general, que es el resultado del puntaje, o el peso del puntaje que corresponde a las competencias generales. Esta es una entrada, esto es pasa a ser un valor intermedio acá, esta pasa a ser una entrada, los promedios que obtuvieron los estudiantes en conocimientos específicos, y a través de un conjunto de reglas, podemos visualizar, a través de un conjunto de reglas lógicas en una tabla de valor, se va estableciendo en función de los grados de pertenencia, se van estableciendo condiciones, son tablas de valor, y se van estableciendo salidas. Son tablas muy complejas. ¿Cuántas reglas tuvimos en total? En todo, hasta llegar al 25 para esta. 25 reglas solamente para poder generar el resultado de competencias generales. Una vez que tenemos el resultado de competencias generales, lo combinamos, por decirlo así, con las competencias específicas y tenemos el resultado del aprendizaje, la redundancia, que pasa, siendo una salida, pasa a ser al mismo tiempo una variable de ingreso para, conjuntamente con el factor entorno y a través de reglas similares a las que ustedes vieron en la tabla anterior, generan un resultado. Aquí se produce, si regresamos a lo anterior, se produce la famosa fusificación, es decir, estas categorías terminan. Aquí yo tengo, por ejemplo, el resultado de expresión para esta universidad, fíjense. Otra. Aquí tenemos el resultado de lectura para esta universidad. Acá tenemos el resultado de conocimientos especializados. Acá tenemos el resultado de entornos del aprendizaje. Resultados del aprendizaje, lo tenemos acá, ¿cierto? Conjuntamente con entorno, ingresan y esta es la salida. Esta universidad, por ejemplo, aplicada en todas las reglas, si ustedes se dan cuenta, tiene acá un grado de pertenencia en la categoría deficiente, tiene un grado de pertenencia en la categoría aceptable, y eso da, si vemos la tabla final, eso da este resultado final. En evaluación global, esta universidad tiene 40.994. Entonces el doctor Capa va a explicar más adelante cómo se aplicaron estos parámetros. Lo interesante, lo va a explicar el doctor Capa, es que este método generó resultados muy similares a lo que generó el de análisis de utilidades, y bastante similares también a lo que generó el análisis de conglomerados. Bien, ¿por qué aplicamos tres métodos para finalmente obtener nuestros resultados finales? Evidentemente, cuando uno aplica una metodología para clasificar, uno parte de ciertas reglas y ciertas hipótesis. Entonces, a veces puede venir la controversia y decir, ¿por qué yo no cambio esta hipótesis de acá? ¿Sí? ¿Por qué mejor utilizo esta otra? Entonces, lo que dijimos, vamos a utilizar tres métodos para clasificar. El primero, el que viene dado por umbrales en el método multicriterio de las utilidades. Tal vez vale la pena rápidamente explicarle por qué se llama el método de utilidades. Porque usted tiene, por ejemplo, salarios para profesores a tiempo completo. Y entonces es una variable que uno dice, pues a ver si de 2000 en adelante puedo considerar, o desde 2000, se satura en 2000, es decir, avanza desde 0 hasta 2000, y entonces cuando llega a 2000 yo le doy un valor del 100% a esta variable, este indicador, y va bajando proporcionalmente, pues de acuerdo
al ingreso promedio que tenga. Pero usted tiene, por otro lado, por ejemplo, otro indicador que sea número de estudiantes por profesor a tiempo completo. Es completamente diferente. Entonces, usted, si quiere luego eso integrar, parecería al principio como que está integrando o sumando, como se dice pues en el lenguaje común, peras con bicicletas. Entonces hay una metodología pues que usted pone todo, estandariza entre valores entre 0 y 1, y entonces luego usted ya puede integrar todas esas cantidades. Pues se llama el método de utilidades. Luego el doctor Santos les habló de otra metodología, que es la metodología de lógica difusa. Pero entonces también pensamos, vamos a incorporar la tercera metodología, que es una metodología estadística matemática que consiste en hacer conglomerados. Eso se utiliza mucho cuando ustedes escuchan, por ejemplo, el estrato socioeconómico alto, el medio, el bajo. ¿Cómo se determina eso? Usted tiene diferentes características numéricas, y entonces lo que usted trata es de hacer grupos. Los algoritmos consisten en hacer grupos que sean lo más homogéneos en su interior, sin que se parezcan lo máximo los elementos que están en su interior, y que sean muy diferentes entre sí. Bien, con esta metodología la aplicamos, y en este esquema se mira qué es lo que hicimos. A ver, tenemos de un lado la clasificación por entorno de aprendizaje, tratamos de hacer 3 categorías, y por el otro lado la clasificación de resultados de aprendizaje. La primera clasificación pues viene a través de la información in situ, y la segunda clasificación viene de 2 elementos, que son las pruebas de competencias generales y las pruebas de especialidad. Ustedes ven que hemos tomado una ponderación acá. Tomamos el 30% sobre competencias generales y el 70% sobre especialidad. ¿Por qué? Mucho se ha hablado ahora de las competencias generales, se ha dicho, y yo estoy de acuerdo en mucho de ello, de que las competencias generales se desarrollan a través de toda la educación, que no se le puede culpar solamente a la universidad de que no hayan alcanzado los niveles suficientes. Entonces dijimos, está bien, pongámosle un 30%, porque sí es una obligación a la universidad, no es que esté totalmente ausente de esta responsabilidad, pero evidentemente la responsabilidad mayor está en ¿qué? En la especialización. Entonces ponderamos por el 70%. Bien. Entonces hicimos una clasificación. Miren, esto se ve mejor, y toda una algorítmica, matemática, informática por detrás, y se ve a través de estos gráficos que se llaman dendogramas. Acá están todas las universidades. Si uno pasa una línea imaginaria, como tienen esa línea segmentada, entonces yo lo que puedo observar es que tengo una universidad por acá, que me formaría un solo grupo, una categoría. Los que están aquí abajo forman otra categoría, es decir, hay una universidad que está totalmente aislada de los otros. Puede ser por exceso, puede ser por defecto. Aquí estamos en el entorno de aprendizaje, la cuestión institucional. Entonces lo que hacemos es, sacamos a esta IES que nos está distorsionando el proceso, pero sabemos que esta IES está distorsionado porque está lejos de las demás por exceso. Entonces quitamos esta IES, y ahora, sí, quitando esta IES, tenemos nuevamente, corremos nuevamente el algoritmo, y ahora podemos establecer 3 grupos. Cuando pasamos esta línea, miramos esa línea segmentada, tenemos un primer grupo acá, que lo hubiera puesto en verde, que son aquellas que corresponden a la categoría más alta. Una segunda categoría, que son aquellas que están en amarillo, corresponde a la categoría intermedia, y una categoría en rojo, ¿sí?, que son aquellas que están con los niveles más bajos, en lo que corresponde al entorno de aprendizaje. Lo mismo hacemos con los resultados de aprendizaje, ¿sí? Acá tenemos en el primer paso 2 IES que están completamente alejadas. Esto se llama valores atípicos. Entonces son unos valores atípicos que me están distorsionando la clasificación, pero estas IES están alejadas del resto por defecto. Entonces las sacamos y sabemos a qué categoría van a ir luego, y encontramos esta siguiente clasificación. Como ustedes ven, ya es mucho más fácil de entender y de comprender. Otra vez
Las IES en verde son aquellas que están en la categoría más alta. Las amarillas que salieron en una segunda categoría. Y en una tercera categoría pues tenemos acá estas dos universidades. Poco acá ustedes verán que la categoría más amplia es la segunda, y es porque hay algunas diferencias en los resultados de aprendizaje, pero no son demasiado grandes, ¿sí? Hay unas pocas que se destacan por arriba y otras pocas que se destacan por abajo. Bien, con esto entonces hicimos la siguiente clasificación. En la categoría 1 quedaron aquellas que estaban en ambas clasificaciones previas en la categoría 1, ¿sí? Bien en una, bien en otra, ¿sí? En la siguiente categoría, el grupo 2, que estaban en una de las categorías previas, estaban en el grupo 1, ¿sí? Estaban bien, pero que cumplan ciertos, las otras podían estar en cualquier categoría, pero cumplen ciertos umbrales mínimos. ¿Cuáles eran esos umbrales? Que en entorno de aprendizaje tengan al menos el 40%. Les recuerda que la más alta está cerca del 80%. Estamos exigiendo que esté más o menos en la mitad de la más alta. Y en el resultado de aprendizaje, que por lo menos tenga el 53%. Miren que estamos hablando sobre una nota de 800, el 53% era la mayoría de universidades perderíamos el año, ¿verdad? En esa nota. Pero hemos sido bastante flexibles con esto. Bien, o también decidimos que vaya en el 2 universidades, porque hubo un solo caso, que aunque no estén en la primera categoría, las clasificaciones previas, hayan superado estos dos umbrales. Y en el tercer grupo están todas las que están en las universidades restantes, ¿no? Bien, entonces, esto que les acabo de explicar, gráficamente sería acá. Las que están con verde, acuérdense, son primera categoría, la segunda, intermedia con amarillo, pues, y con rojo las que están en el tercer grupo. El resultado de la categorización está ahí al lado derecho, ¿sí? 4 universidades en la primera categoría, 6 en la segunda, y el resto en el tercer grupo. Bien, entonces ahora tenemos 3 clasificaciones. Una por el método de utilidades, otra por la lógica difusa y otra por este de conglomerados, que tiene una lógica completamente diferente a las anteriores. ¿Cómo integramos esto? Entonces, ¿qué decidió el consejo? Dijo, a ver, van a quedar en la primera categoría aquellas que estén en la primera categoría en las 3 clasificaciones, ¿sí? Van a quedar en la segunda categoría aquellas que estén en la segunda categoría en al menos 2 de estos criterios, ¿sí? Y aquellos que estén en la tercera categoría en al menos 2 de los criterios van a un tercer grupo. Esto lo podemos ver gráficamente acá. La primera categoría es, en el primer gráfico, la primera columna a colores, tenemos la clasificación por medio del método de lógica difusa, ¿sí? Están ahí la clasificación, 3 categorías. El segundo es por el método de criterios, multicriterio de utilidades. Y el tercero es la clasificación con conglomerados. Entonces, como ustedes pueden ver, para los 2 primeros métodos hay 3 IES que están en el primer grupo. Con el de conglomerados hay 4. ¿Quién decía la decisión? Quedan aquellas que estén en la primera categoría con los 3 métodos. Entonces se quedaron 3 IES ahí, ¿sí? Las que cumplan con 2, estén en la segunda categoría, quedan allá, son los amarillos. Y tenemos aquí una universidad que difiere entre todas estas. En esta clasificación, si ustedes miran, tienen 2 amarillos y tienen un rojo acá.
tuvimos dos diferencias. La primera es que en conglomerados hay 4 con verdes y en los otros hay 3. Entonces quedaron las 3 que están con verde en todas las clasificaciones. Y la cuarta bajó al segundo grupo.